¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra edición de Renacer Radio a través de US Interactiva. Mi nombre es Fernando López de Espacio Renacer. Y hoy tenemos un tema bastante interesante que se llama La noche oscura del alma, ¿sí? Y es algo que a todos, dentro de nuestro proceso natural de vida, nos ha ocurrido que a veces sentimos que estamos en medio de una oscuridad que nos lleva a la depresión, a la baja autoestima, al perder el anhelo de vivir, al cuestionarnos, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Pero de una manera muy, muy deprimida, muy en ese estado de qué está ocurriendo. Y es algo que a todos nos llega a suceder. Algunos de manera consciente, otros de manera inconsciente, ¿sí? Pero esto de la noche oscura, fíjate que es una frase que se usa para describir una fase básicamente en la vida espiritual de una persona, ¿sí? Que está marcada por un sentido de soledad y desolación. Es importante mencionar que este, este término de la noche oscura del alma lo utilizan distintas tradiciones espirituales a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Pero hay una cosa, fíjate, todas coinciden en que la noche oscura del alma es cuando el miedo, la tristeza y la desolación se apoderan por un momento de nuestras vidas, ¿sí? Y es normal tener miedo de lo desconocido, tener miedo a los cambios que internamente se están queriendo dar, el alma que está tocando, que quiere manifestarse. Pero fíjate bien, hasta el mismo Jesús también experimentó su noche oscura del alma, o sea, especialmente cuando en soledad, en esa soledad y privado de sus alimentos, cuando ayunó por 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satán, él también tuvo su noche oscura del alma. Y no solo una, también una muy marcada, cuando fue crucificado, cuando él estando en la cruz, en ese momento de desolación, desesperación, cuando pronunció la famosa frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, justo antes de morir. Por ello, el término de la noche oscura del alma se utiliza cuando la persona cree como si Dios lo hubiera abandonado de repente. ¿Sí? Una noche oscura del alma se nos manifiesta y nos pega mucho porque no tenemos garantía de lo que está ocurriendo y que eso que está ocurriendo tenga un sentido, ¿sí? Y en última instancia, que sea benéfico para nosotros. Pero debemos de aceptar la noche oscura y vivir en consonancia a ella, porque el alma se alimenta de la oscuridad, así como de la luz. Entonces es un proceso que tiene que pasar, ¿sí? Sientes una desconexión con todo y con todos, ¿sí? Hasta puedes sentir una desconexión con el Creador y pensamos que Él ya se olvidó de nosotros. Y lo peor es que a veces hasta podemos sentirlo, sentir que realmente se olvidó de nosotros, aunque en realidad sabemos que Él nunca se separa de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos de Él, ¿sí? La noche oscura del alma es un periodo difícil de la vida espiritual. No es agradable, es muy doloroso. Es un camino de búsqueda de sentido que se da en el interior de cada uno. De esa transformación surge un ser renovado y es diferente en cada persona. No hay una noche oscura del alma que sea igual al de otra persona. Puede tener ciertos factores que lo hagan ser similar, pero no es igual. Después de todo, cada uno vive su proceso en mayor
o menor intensidad, pero nunca pasa desapercibido por nosotros, ¿sí? Es un proceso del alma donde se va a dejar una etapa para pasar a otra. Es una iniciación que pasa principalmente cualquier persona que ya esté en el camino espiritual. Es la manifestación del alma que quiere expandirse. Es un llamado del alma que se manifiesta. La cuestión es que no todos lo escuchan, ¿sí? Sería mentira que yo te dijera que el camino espiritual está lleno de pétalos de rosas, ¿no? Es un camino de espinas, pero con esto no quiere decir que sea necesario sufrir, no, para nada. Hay una etapa en la que sientes que todo ese cambio te impacta. Cuando tú ya comienzas con tu despertar espiritual, con tu despertar en conciencia, hay muchas cosas que cambian, se va creando una alquimia, personas que se alejan, personas que te dejan, trabajos que se terminan, negocios que quiebran. Tú contigo mismo tienes un diálogo diferente que está más bien basado en preguntas que en respuestas. Y eso no todos lo podemos asimilar de la misma manera, ¿sí? Hay mucha diferencia entre pensar y sentir. Y de hecho, este proceso de la noche oscura del alma se trata más de sentir que de pensar, ¿sí? Todos en nuestra vida experimentamos en alguna ocasión esa sensación de estar perdidos, de no encontrarle sentido a lo que estamos viviendo o donde se transforma, y es el lugar donde todo se transforma en un verdadero caos, ¿sí? Esta noche oscura del alma, fíjate bien, puede comenzar por alguna situación externa, como la pérdida de un ser querido, el fin de una relación amorosa, la pérdida de un trabajo, de un negocio, una enfermedad o cualquier otro hecho que te impacta profundamente. ¿Sí? Es tal la depresión que en muchos casos puede convertirse en una cuestión clínica que puede terminar incluso con el psiquiatra, ¿sí? El problema es que en muchos casos no funciona el medicamento porque más que un asunto mental es un asunto del alma. Hay una diferencia muy grande entre la depresión psicológica y la depresión espiritual. En el caso de la depresión psicológica, a veces no tiene un sentido profundo. Se entra en una depresión a base de muchos eventos que han impactado a nuestro ser y que hacen que nuestra autoestima se vaya hacia abajo, el amor propio se vaya hacia abajo, ¿sí? Pero son muchos factores externos. Y la depresión espiritual tiene una finalidad, que tú cruces ese estado de sombra para que te puedas reencontrar, para que puedas ver qué tan fuerte eres. Porque en el momento en que te estás en medio de esa oscuridad, sientes un miedo tremendo. Por muy fuerte que tú seas o que aparentes ser, te das cuenta que en realidad te sientes vulnerable. Pero una vez que pasas esa etapa de la noche oscura del alma, renaces, te das cuenta cuán fuerte eres. Ahí está la diferencia. Es por eso que yo te comentaba anteriormente que en muchos casos el medicamento no tiene la función deseada más que adormecerte, porque es una cuestión de el alma, ¿sí? Y es que es un proceso, en realidad es un proceso doloroso, ¿sí? Donde tu concepción del mundo se cae y te afecta mucho, porque haz de cuenta que es la desmantelación del ego para que te encuentres con tu verdadero ser. De ese ego que te hace ponerte una máscara y que quieres que todo el mundo te vea de cierta manera, pero la verdad es que es solamente la punta del iceberg. Bajo el iceberg hay oscuridad, hay puntos que se nos han olvidado, eventos que incluso nuestra mente ha borrado aparentemente, y no nos queremos enfrentar a ello, y mucho menos queremos que la gente a mi alrededor se dé cuenta de todas esas sombras, de esas partes que no he trabajado, ¿sí? Sin embargo, hay que entrar
en esa oscuridad, porque el alma se nutre en esa noche oscura. El dolor, las adversidades, las renuncias obligadas, algunos sueños nos hacen humildes. Destruyen capas de orgullo, vanidad, arrogancia y narcisismo. Destruyen capas de egocentrismo, perfeccionismo, rigidez, control e intolerancia. La humildad se forja en el fuego alquímico del dolor. Y eso es un golpe muy duro para nuestro ego, ¿sí? La noche oscura del alma es la manera de cómo te sientes internamente, ¿sí? Muchas personas podrán verte normal, pero solamente tú sabes el dolor que estás guardando adentro. Y ese dolor que no tiene ninguna explicación aparente, que no sabes de dónde viene, lo estás cargando, ¿sí? Por fuera, todo parece que está bien, ¿sí? Pero por dentro nos sentimos vacíos, nos sentimos estancados, queremos alejarnos hasta de las personas que nos quieren, ¿sí? No sabemos qué está sucediendo. Dejamos de disfrutar de la vida cotidiana. Creemos que la vida tiene que ser algo más y sufrimos. Y ese es el despertar en conciencia. Sabemos, intuimos que debe de haber algo más. ¿Algo más de qué? Algo más de lo que te enseñaron en la casa, tus papás, tu familia. Algo más de lo que te enseñaron académicamente en el colegio. Algo más de lo que te enseñaron en el templo, cualquiera que sea que haya sido, si es que hubo alguno. Y entonces es el primer encuentro que tienes con la espiritualidad. Le llamamos cuando nos quitamos el velo de Isis, cuando te das cuenta que hay algo más. Y si nos vamos más profundo, pues tendremos que ir directamente a nuestra niñez. ¿Por qué? El primer encuentro que tenemos con el mundo es nuestra familia. Y nuestros padres nos van educando, nos van enseñando con las mismas creencias y los mismos patrones con los que ellos fueron educados. Muchas veces a base de la religión, a base del entorno social, a base de nuestro entorno cultural. Y no solo eso, sino también en base a las propias experiencias de vida que incluyen sus propios traumas y sus propios programas aprendidos desde la niñez. Mismos programas que muchas veces vienen de generación en generación y nos tenemos nosotros que adaptar a ello porque fuimos educados, se nos fue enseñado de esa manera. La cuestión es cuando vas creciendo, cuando ya vas tomando conciencia, cuando sabes que algo no está bien o que sabes que algo va a mejorar. Y entonces hay un conflicto interno, porque muchas veces tenemos lealtades familiares que creemos que si lo hago diferente, estoy siendo desleal al clan. Pero ¿por qué repetir el patrón? ¿Por qué si mi tatarabuela fue madre soltera, si mi abuela si mi bisabuela fue madre soltera, si mi abuela fue madre soltera, si mi mamá fue madre soltera, ¿por qué tú tienes que ser madre soltera? Si mi tatarabuelo puso un negocio y no pegó, si mi bisabuelo puso un negocio y no pegó, si mi abuelo puso un negocio y no pegó, si mi papá puso un negocio y no pegó, ¿por qué tú no vas a poder ser un emprendedor exitoso? Esas son parte de tus sombras. No tenemos por qué repetir el mismo patrón. Si la tía Petra nunca se casó, si los tíos se quedaron solteros, tú no tienes por qué repetir ese patrón. Si ninguno de ellos tuvo prosperidad financiera, tú no puedes repetir ese patrón. No deberías de repetirlo, ¿sí? Son las sombras, es parte de las sombras a las que nos tenemos que enfrentar, ¿sí? El problema es que toda esa información con la que fui creciendo muchas veces nos generan una sensación de culpa y no sabemos por qué. Nos preguntamos, ¿qué estamos haciendo mal o qué hicimos mal para estar así como me siento en este momento? Muchas veces
nos gana el llanto, lo cual es bueno para desahogarse. Pero también la cuestión es que a veces ni siquiera liberamos el llanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en alguna ocasión te dijeron, los niños no lloran, o como niña te dijeron, no es para tanto. Y ese nudo en la garganta, la lucha entre el cerebro y lo que siente tu corazón, ese jaloneo entre lo que sientes y entre lo que piensas, hace daño. ¿Quién te dijo que no tienes que llorar? ¿Quién te dijo que no tienes que expresar lo que sientes? Eso es parte de enfrentarte a tu oscuridad, ¿sí? ¿Y por qué la sensación de culpa? ¿Por qué esa sensación de deuda? ¿Deuda con quién? ¿Deuda con Dios? ¿Deuda con la familia? ¿Deuda con la sociedad? No tienes por qué sentir eso. Y eso es parte de enfrentar la oscuridad. Eso es parte de la noche oscura del alma. Se necesita valor, claro. Todos pasamos por eso, pero no todos queremos enfrentar. A veces es más fácil dejarlo todo en manos de un psicólogo, de un psiquiatra, porque no quiero hacerme responsable, porque no es fácil buscar culpables, pero como lo dice la Kabbalah, todos estamos bajo una ley de causa y efecto. Yo estoy aquí como estoy en este momento por cosas que hice en el pasado, ya sea que estés muy bien o que no estés tan bien, es, es la causa está en tus acciones del pasado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos embargamos en esta sensación de estar enfrentando la oscuridad, te repito, muchas veces nos gana el llanto, nos enojamos sin saber por qué, y ahí vamos cargando nuestro peso de tristeza en una mochila muy pesada. Vaya, hasta nos sentimos incapaces de hacer nuestras actividades cotidianas. Aunque seas un experto en tu actividad, nuestra seguridad y confianza desaparecen y nos sentimos vulnerables, nos sentimos indefensos ante el mundo. Se experimentan sensaciones de miedo, de tristeza, de soledad, de impotencia, de desolación, ¿sí? En este estado, buscamos desesperadamente una salida para poder huir, porque no queremos enfrentarlo. Pero este intento de huir, de no poder hacer nada, nos frustra aún más, porque es tiempo de ir hacia adentro. Y cuanto más nos resistamos, con más fuerza se nos va a enfrentar esa oscuridad. Así es que no nos queda otro remedio más que enfrentarlo para poder, para poder empezar el cambio, ¿sí? Y pues la noche oscura del alma es un proceso donde todos tus miedos acumulados son liberados precisamente para que puedas recibir más luz. Es vaciar la vasija de lo innecesario que ocupa un espacio para poder recibir más luz. Es una desintegración emocional que puede ir seguida de una transformación que nos libere y nos lleve más allá de nuestros propios horizontes existenciales. Ahora, fíjate bien, para evolucionar y crecer como personas, en algún momento de nuestra vida, todos necesitamos experimentar nuestra propia noche oscura, ¿sí? Es una etapa donde emociones como la ansiedad, te repito, la desesperación, se apoderan de nosotros y perturban nuestra mente y a nuestro ego, porque se encaen muchas máscaras, ¿sí? ¿Qué puedes sentir? ¿Qué sensaciones puedes sentir en la noche oscura del alma? Te repito, culpa. Te sientes culpable y no sabes de qué o por qué. Te llenas de apatía, como si la vida en general no tuviera sentido. No encontramos ningún placer ante nada, ¿sí? No podemos disfrutar de nada, ¿sí? Y aquí la pregunta, ¿eso es para siempre?
¿Volveré a sentir alguna vez alegría? ¿Volveré a sentirme algún día bien? Evidentemente, sientes una soledad tremenda. Puedes estar rodeado de personas y personas que te quieren. Sin embargo, el sentimiento de soledad te va a inundar. Es tan doloroso este proceso que tratas de evitar estar en el presente, ¿sí? Surge una necesidad imperiosa de volver al pasado, a ese pasado en donde tú crees que estabas mejor. Te dan ganas de salir corriendo, tienes un deseo de huir, haces intentos desesperados por salir de estas emociones, pero al final te das cuenta que es imposible. Podrás huir de todos los lugares, pero nunca de ti misma. Eso te lleva al desconcierto. No sabes hacia dónde ir, no sabes hacia dónde mirar y no sabes qué hacer. Y esto te lleva a una desesperanza, a la imposibilidad de ver un futuro como algo mejor. Y fíjate bien, para atravesar esta noche oscura, debemos de tener el valor de estar frente a frente con nuestro guardián en el umbral y enfrentar nuestros miedos. Es momento de decir, ahora somos tú y yo miedo, nada más. Aceptar y trabajar con nuestro lado oscuro es absolutamente necesario para superar la etapa de la noche oscura y seguir con esa alquimia, que es una transformación. En lo espiritual siempre hablamos de alquimia, siempre somos alquimistas porque siempre estamos en busca de esa transformación. A veces dolorosa, a veces no tanto, pero todo cambio representa un riesgo que a la postre va a ser benéfico para nosotros. ¿Sí? Ten en cuenta esto, que la sombra incluye las cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que intentamos ocultar a toda costa. Sin embargo, las sombras también contienen algunos de nuestros dones y hasta las cosas que admiramos en los demás y que no nos hemos dado cuenta que nosotros las tenemos. Muchas veces se nos ha recalcado que lo que te choca, te checa, ¿sí? Que lo que no te gusta en otras personas es porque tú lo tienes y hay que trabajar en ello. Pero pocas veces se menciona que cuando tú admiras algo de alguien, eso algo lo tienes tú. Por eso te gusta. Y a veces el espejo amoroso no solamente es para ver en qué áreas de oportunidad tengo y que tengo que trabajar en ello, sino que también te está enseñando el espejo amoroso qué cosas maravillosas tienes tú y que no te has reconocido. Y sabes una cosa, que siempre han estado dentro de ti y que por supuesto también tienes que trabajar, tienes que reconocerte, tienes que sentirte merecedor de eso que admiras en otras personas porque tú también lo tienes. Y en primera instancia, a quien tienes que convencer es a ti mismo, ¿sí? Porque tu alma lo sabe, pero tu mente consciente no. Entonces, es ahí a lo que hay que convencer, ¿sí? En cuanto a la noche oscura del alma, no hay ninguna fórmula mágica para atravesarla, ¿sí? Cada proceso es único y personal. Cada uno necesita encontrarse a sí mismo. Y fíjate que es curioso, pero a la vez, ese momento tan oscuro te sirve para salvar tu vida y para renacer de nuevo. Es decir, la noche oscura es un proceso de sanación interior. Que te puede sentir morir, sí, pero sin embargo,
no es para morirte, sino para sentirte vivo nuevamente, para sentirte viva, para sentir que naciste con algo que vale la pena hacer. Y apréndete bien esto y que te quede bien claro. Tu misión de vida es tan importante y es tan especial que ni siquiera la pudieron hacer los ángeles. Te mandaron a ti, porque solamente tú la puedes hacer. Entonces, ¿por qué tengo la noche oscura del alma? Porque esto indica que durante mucho tiempo has estado alejándote de ti misma, no te has reconocido, has estado desconectada, has boicoteado las cosas auténticas que tienes y que son puras, te has autosaboteado el no reconocer las cosas maravillosas que están en ti. En definitiva, te has desviado de tu propia verdad. Toda esta desconexión de ti misma termina produciendo un inmenso dolor en tu corazón, en tu alma. Ahora, debes de tener presente que el crecimiento personal y el despertar de conciencia no es un proceso lineal, es un proceso que tiene altas y bajas, ¿sí? El alma se hace visible, se manifiesta con ese descenso a la oscuridad. Es un proceso necesario para aprender a vivir desde el alma en lugar de estar viviendo en el ego, ¿sí? Con menos certeza de las cosas y más contacto con las intuiciones y las emociones. Es un proceso más de sentir que de pensar. En la noche oscura del alma, nosotros nos enfrentamos a nuestras sombras para explorar esa parte oscura de nosotros, que muchas veces desconocemos, pero la mayoría de las veces negamos, rechazamos. Es un lugar que a veces transita el alma, perdón, por primera vez, ¿sí? Pero esa oscuridad no encierra algo malo, sí encierra nuestros temores, pero también encierra nuestro potencial oculto. Recuerda que la oscuridad no se combate, se abraza con amor. Necesitamos de la oscuridad para poder saber dónde está la luz. ¿Qué pasaría si todo fuera luz? Estarías como el pez en el mar que pregunta, ¿dónde está el mar? Entonces, la oscuridad es necesaria para que tú puedas encontrar esa luz. No solo la luz divina, sino tu luz interior, tu luz propia, que por supuesto también es divina, ¿sí? En la medida que nosotros esta oscuridad, esta noche oscura, la asimilemos, la dejemos fluir, saldremos lo más pronto posible de ella. Es más, te puedo asegurar que cuando te dejes fluir, cuando no pongas resistencia y te dejes fluir en el proceso, vas a salir de él más rápido de lo que te hubieras imaginado. ¿Sí? La noche oscura, velo así, es un viaje sagrado, es un viaje iniciático y muy personal, porque cada persona lo vive de una manera diferente. Es dejar que el dolor nos pula, nos forje, nos purifique, nos transforme. Y luego, ese fuego haciendo uso de la alquimia nos va a transformar. ¿Sí? Hay una realidad que es innegable. El alma se nutre de la noche oscura. Es una gestación para poder renacer. Es una oportunidad para recuperar la conexión con la esencia, recuperar esa conexión que el ego te ha bloqueado, que el razonamiento mental también te ha bloqueado, te ha separado de ello, ¿sí? En algún momento, todos hemos de transitar por ese valle de sombras, ¿sí? Unos conscientes, otros inconscientemente, y entraremos en esos lugares sombríos
de nuestro espacio interior. ¿Sí? Y la recompensa es que vas a encontrar tu verdadera esencia. Vas a descubrir qué tan fuerte eres y que no lo sabías. Mira, la búsqueda de uno mismo lleva implícita la firmeza para continuar siempre hacia adelante. Implica aprender a superarse reiteradamente para ir aumentando lentamente esos límites de tu propia identidad, para ir llegando más allá, para romper estructuras y esquemas de lo que no sabías que eras, ¿sí? Porque solamente te ponías un pequeño marco de referencia y no salías de ahí. Y con el paso del tiempo se convierte en una zona de confort. Sin embargo, cuando das el paso sobre esa delimitación que tú misma pusiste, te vas a dar cuenta que hay algo más allá, ¿sí? Encarar con decisiones a noche oscura es lo que conseguirá que salgamos de ella reforzados, como una persona diferente, con otra actitud hacia la vida. No es algo fácil. Puede parecer una auténtica travesía en el desierto, pero el resultado será el desarrollo personal y espiritual que tú vas a tener. Y eso no tiene valor. Es incalculable el valor que tiene. Y todo eso está dentro de ti. ¿Cuántas noches oscuras tengo que pasar? Las que sean necesarias. Depende tu desarrollo espiritual. Recuerda que a más luz, más oscuridad. Si, por ejemplo, en una habitación oscura, tú tienes una veladora en medio, y tú estás recargado en la pared, te vas a dar cuenta que tu sombra es pequeña. A medida que te vayas acercando a la luz, si volteas hacia atrás, vas a ver que la sombra va a crecer. Tú estás más iluminado de frente, pero en la pared se va a proyectar una sombra más grande, ¿sí? Entre más crezcas, una nueva noche oscura del alma va a aparecer, porque la oscuridad va a ser su función, tratando de evitar a toda costa que no ocupes esos nuevos dones espirituales que Dios, en su infinita misericordia, te está entregando para ser una mejor versión de ti misma. ¿Ok? Pues espero que esta charla te haya servido, te haya puesto a pensar. La finalidad de esto no es convencerte de nada, es que te pongas a pensar, que te pongas a investigar y que sepas que muchas veces la depresión no es asunto clínico, sino es asunto del alma. ¿Ok? Y pues quiero anunciarte que vamos a estar presentes en la expo Sana tu Alma. Aquí tengo la dirección porque no me la sé. Va a ser una expo increíble. Va a juntarse personas de varias corrientes holísticas. Todo tiene que ver con la espiritualidad, productos holísticos, sanación, terapias, artículos naturales. Y esto va a ser en Casa de Los Ángeles. Anótalo bien. Va a ser en la calle de Martín Beldalde, número 1349 en la Colonia del Valle, ¿sí? En la alcaldía Benito Juárez. Es a una cuadra del Centro Médico 20 de noviembre y créeme, va a ser un evento increíble. Es importante que nosotros podamos difundir este tipo de eventos, porque no son muchos los que se dan a lo largo del año, pero créeme que esta expo Sana tu Alma pinta para ser una de las mejores expos espirituales de este 2024. Así es que ya sabes, este sábado y domingo te esperamos en compañía de tu familia, de tus amigos, de tu pareja, de tus hijos, para que te des la oportunidad y vivas una experiencia en un ambiente espiritual, donde no solo vas a poder tomar terapias, vas a poder platicar con diferentes terapeutas, vas a poder tener el acceso
a poder adquirir diferentes artículos holísticos, pulseras, cadenitas, pósters, esencias, N cantidad de productos espirituales. En serio, date la oportunidad de recibir una terapia energética, ¿sí? Pero es que no me siento mal. Qué bueno que no te sientas mal, qué bueno que estés con esa vibración. También hay terapias energéticas preventivas para que sigas manteniendo esa buena vibración. Que tienes algo que clínicamente no te han podido ayudar, ya te hicieron análisis de sangre, ya te hicieron radiografías, ya te hicieron este tomografía computarizada y todavía no hay respuesta, aparentemente no hay nada, todo está bien, pero tú te sigues sintiendo mal. Pruébate, date la oportunidad con una terapia energética. Créeme que como mucha gente te puede sorprender. Y hay algo que debes de tener en cuenta. Las palabras te pueden engañar, yo te puedo engañar con las palabras, pero la energía nunca. La energía se siente. Y ahí no hay manera de que nadie te engañe, ¿correcto? Entonces, te esperamos este sábado y domingo en la Expo Sana Tu Alma en la Casa de Los Ángeles, Martín Meldalde, 1349, Colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, a una cuadra del Hospital 20 de noviembre. Ok, recuerda que la próxima semana tenemos una cita en Renacer Radio, el día jueves en punto de las 5 de la tarde. Mi nombre, Fernando López de Espacio Renacer, y esta transmisión es, claro,